El tema obligado en este momento es la ley orgánica al Poder Judicial y una transformación que, a decir del propio ministro de la Corte, presidente y presidente de la Judicatura, que es la misma persona, Arturo Saldívar, pues es la reforma más importante desde 1994, entre otras cosas. Por supuesto, lo sabemos y así se reconoce que el transitorio número 13 pues ha acaparado la discusión pública, el debate y la polémica. Y bueno, pues hablemos de todo esto con Julio Scherer, a quien le agradezco muchísimo que esté aquí para conversar. Julio, buenos días y bienvenido. Carmen, muy buenos días, qué gusto escucharte. Igualmente, Julio, gracias por estar aquí. Pues estamos aquí frente a este gran asunto en donde hay cosas que hoy ocupan buena parte de la prensa mexicana. Déjame empezar por ahí, Julio. Ayer el presidente López Obrador, a pregunta expresa, contestó que sí, que considera que sería pues una extensión de la corrupción el no avalar esta reforma y el artículo transitorio número 3, en pocas palabras. Oír al presidente responder que sí, que sería corrupción si no se avala la reforma y el transitorio, pues obviamente es muy fuerte. Julio, hace ratito, en este mismo espacio, el ministro Cosío decía que es injurioso para los demás ministros de la Corte. ¿Qué dices, Julio, de este punto que ha dado mucho de qué hablar y hay que analizarlo? Yo creo que deberíamos de dividir esta pregunta que tú me haces. El presidente cree que tenemos que avalar la reforma judicial, porque la reforma judicial tiene muchas cosas que son importantes. Primero, todo lo que tiene que ver con la educación y formación de jueces y magistrados. Segundo, con todo lo que tiene que ver con los abogados que defienden oficiosamente a las personas que así lo requieren, las mejoras en el Consejo de la Judicatura y algunas otras cosas que tienen que ver ya con la parte jurisdiccional ahí en la Corte. También creo que el presidente tiene una absoluta confianza en el ministro presidente y por eso hace ese planteamiento. Él defiende un punto de vista que ha hecho público y a mí me parece correcto que el presidente así lo defienda, porque el presidente es absolutamente transparente. Y por parte del ministro Cosío, creo que se ha exagerado muchísimo, Carmen, este treceavo transitorio. Tengo la impresión de que este treceavo transitorio tiene mucho camino todavía por recorrer. Puede ser impugnado todavía. El legislador sintió, pensó y así lo decidió, que para que la reforma funcionara requería que los propios miembros del Consejo de la Judicatura la llevaran a cabo. Casi todos nosotros pensamos que quien elabora un planteamiento es mejor para que lo lleve a cabo, y así creo que el legislador decidió plantearlo en ese transitorio de esa reforma que planteó en esa ley secundaria, de esa reforma constitucional que se planteó. Pero ese transitorio todavía puede ser impugnada, todavía puede ser validada o no por el Pleno de la Corte. Eso todavía tiene mucho camino por recorrer. Entonces creo que sobre un asunto que todavía ni siquiera está decidido, hemos hecho una tormenta en un vaso de agua. Creo que hemos dicho que se nos acaba el mundo, y hemos juzgado que el presidente interviene en el Poder Judicial, se quiere apropiar del Poder Judicial, y no, el presidente está defendiendo un punto de vista que tiene todo el derecho, porque el presidente está de acuerdo con el transitorio, que puede ser validado o no por la Corte, por el Pleno de los Ministros de la Corte.
y eso tendrán que decidirlo ellos. Dime una cosa, Julio. ¿Tú le dijiste al presidente que es constitucional el famoso artículo transitorio? Carmen, de eso está enterado el presidente de la República cuando se plantea ¿cómo se llama? Por el legislativo, y nosotros, digamos, lo evaluamos, lo valoramos. El presidente lo valora como una posibilidad de cambio, de materialización de esta reforma que nosotros vemos, porque así lo planteó el Poder Judicial, como muy importante para el Poder Judicial, y el presidente de la República lo ve como positivo, y así lo ha venido planteando. Entonces, nosotros no tenemos por qué Sí, Julio, haberlo nada más aquí un punto nada más revisado con anterioridad, y nos da mucho gusto, nos da muchísimo gusto que eso pueda suceder. Bueno, pero digamos, eso todavía, repito, está discusión por los propios ministros, que podrán decidir si eso se da o no se da, si se materializa o no. Pero para eso todavía falta mucho tiempo, Carmen. Pero dime una cosa, Julio, a ver, déjame sentar aquí el punto. Sí, claro que no está decidido y vamos a la corte con ello, pero déjame aquí plantear un asunto. En tu calidad, que no es cualquier cosa, de consejero jurídico del presidente de la República, tú, como jurista, ¿consideras que es constitucional ese transitorio y, en consecuencia, así se lo dijiste al presidente? Carmen, déjame decirte, hay un 97 constitucional que habla de los tiempos de la Corte. Hoy tenemos una reforma constitucional, que tiene leyes secundarias y que plantea un transitorio y que está en época de pandemia. El legislador considera que en este tiempo de pandemia requiere que el propio Consejo de la Judicatura, los miembros del Consejo de la Judicatura, lleven a cabo esta reforma. Eso lo considera el legislador, eso lo debe valorar el Pleno de los Ministros, si es constitucional o no. Eso está todavía por decidirse, pero esa es una decisión de la Corte. Eso no corresponde al Poder Ejecutivo. Mi opinión es que se respete lo que diga el Pleno de la Corte. Yo estoy en espera de que eso se vea. Voy a poner 2 ejemplos y que no se malinterprete. 2 ejemplos. Me llama la atención que hoy excelentes juristas, magníficos juristas que hablan de la inconstitucionalidad de esto, no se hayan pronunciado nunca cuando en el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, yo una vez me acuerdo así de manera muy vehemente de Javier Quijano, se aprobó la reelección del presidente del Tribunal Superior de Justicia. Ándale que sí, pues es verdad. Totalmente de acuerdo. Recordamos al queridísimo abogado Javier Quijano, que con toda valentía dijo que era una barbaridad que se religiera Edgar Elías Azar como se religió. Es verdad. Se religió 2 veces, Carmen. Sí, pues, estoy de acuerdo. Estos juristas que hoy, magníficos juristas, que hoy dicen que el presidente de la República se quiere apropiar del Poder Judicial, no salieron a hacer una campaña como la que hoy hacen, porque está sucediendo eso que todavía no está decidido. Estoy de acuerdo, Julio. A ver, no te voy a discutir, sí, no te voy a discutir que efectivamente esa omisión es gravísima de aquellos y aquellas que debieron haberse pronunciado como lo hizo el abogado Javier Quijano respecto a esa reelección, pero que aquello haya sucedido, que desde luego estuvo terrible y deplorable, no justifica que ahora suceda lo otro. De acuerdo, Carmen, pero hay algo que se llama congruencia. Estoy de acuerdo. Y yo lo único que digo es, esperemos a que el Poder Judicial en su pleno máximo decida qué va a pasar, pero así se avaló.
Segundo ejemplo, nada más ejemplo, esta misma Suprema Corte decidió que 2 magistrados del Tribunal Electoral ampliaran su periodo. Solo es un ejemplo. No digo que con eso se deba de avalar lo que hoy se está planteando en el 13º transitorio, Carmen. No. Es que ese es el tema, Julio. Desde luego que estás poniendo los 2 casos en donde dices, bueno, ¿y dónde estaban todos los que hoy están, tú dices, armando una tormenta en un vaso de agua, que yo creo que es algo más que eso, pero tú dices, ¿dónde estaban aquellos que no reclamaron estos 2 ejemplos en particular? Bueno, el reclamo es justificado, pero efectivamente coincidimos en que eso no puede ser la base para entonces justificar algo que juristas de todo tipo dicen que es inconstitucional. Claro, ¿y por qué no dijeron, el señor Peña se quiere quedar con el tribunal y el señor Peña o el señor Mancera se quiere quedar con ¿cómo se llama? O el señor Ebrard en aquella época se quiere quedar con el Tribunal de Justicia del Distrito Federal, se lo quiere apropiar? ¿Y sí? No, y nada, Carmen, todo se llama López Obrador. Es una campaña en contra del presidente como las muchas que hay, Carmen. Pero, bueno, a ver, sí, es que es una cosa y la otra, Julio. Es increíble, sí. Carmen, es increíble que esos mismos señores digan que el presidente de la República se quiere apropiar del legislativo también, cuando sabemos, a ver, Julio, que la gente vota por sus diputados. Pero a ver, Julio, aquí hay un tema importantísimo. Sí, a ver, Julio, déjame detener aquí exactamente donde tú dices. El Poder Legislativo, efectivamente se dice que el Poder Legislativo está sometido a lo que el presidente ordene, diga o sugiera. Se interpreta, así no haya una orden directa, que el presidente dijo en su matutina tal o cual cosa y eso ya indica hacia dónde hay que votar. Bueno, esa es la interpretación que se hace sobre la dominancia del presidente de la República en el ámbito del legislativo. Dime una cosa, ¿tú tienes alguna idea, así sea remota, de cómo demonios llegó el transitorio número 13 a la Cámara de Diputados? Porque en este momento yo confieso que no hemos podido saber cómo es que un diputado del Partido Verde Ecologista, con el cual no hemos podido hablar porque se ha negado a darnos entrevistas y explicar de dónde salió el transitorio, bueno, ni el diputado lo explica, ni nadie explica cómo llegó ese transitorio del que no se hace cargo Arturo Saldívar, ni quien sí promovió la reforma completa. Ese artículo transitorio, yo decía en broma y en serio el otro día que cayó de Marte. Le pregunto a Julio Scherer, ¿tienes idea de cómo llegó ese transitorio a la Cámara de Diputados? Yo tengo la certidumbre de que el legislador cree que lo mejor es que el que dio a luz la reforma al Poder Judicial debe encabezarla para operarla, Carmen. Y que él es el que debe de encabezarla. Y entonces entiendo que esa es la idea del legislador. Me imagino que eso es lo que, por eso es el que plantea esta situación. No puedo entenderlo de otra manera. Ahora, digamos, Carmen, y reiterando, todavía falta tiempo. Estamos discutiendo algo para lo que todavía nos falta mucho tiempo, ¿cómo se llama? Para que se decida. Esperemos en el tiempo. Seguramente cuando se publique esta ley, habrá acciones. Seguramente los partidos de oposición podrán plantear sus acciones de inconstitucionalidad. Se le dará entrada a la Corte y ahí se discutirá en el Pleno. Y si no, seguramente el señor presidente de la Corte le dará entrada al Pleno de la Corte para que ahí se discuta y seguramente este mismo año sabemos qué va a pasar. Sí, esperemos que lo hagan pronto. Plena confianza en los 11 ministros de la Corte. Son gentes, ¿cómo se llama?, de reconocido profesionalismo, capacidad y condición. Yo no dudo que lo vayan a hacer bien, Carmen. Pero fíjate, Julio, estás diciendo una cosa importantísima. Tú, como consejero jurídico de la presidencia, estás diciendo que tienes respeto al prestigio y a la trayectoria de los ministros de la Corte. Opinión totalmente contraria a la que ayer emitió el presidente cuando dice sería corrupción
si no se avala la extensión y la reforma de la ley Saldívar. ¿Cómo manejamos las dos cosas, Julio? ¿La presidencia de la República respeta o no respeta a los ministros de la Corte? ¿Les concede atributos suficientes, como los que acabas de decir, para poder conducir las cosas en caso de que no sea Saldívar quien quede en la judicatura? Yo no me voy a pelear, Carmen, con las personas con las que yo trabajo. Yo voy y litigo mis asuntos en la Suprema Corte de Justicia. Yo tengo que trabajar con ellos todo el tiempo. El señor y con el presidente, Julio. El señor presidente de la República tiene un nivel de par con la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El señor presidente de la República tiene su propia opinión acerca de lo que pasa en el otro poder y tiene todo el derecho de expresarlo. Pero Julio, qué fuerte lo que me dices. ¿Cómo el Poder Judicial en momentos se expresa del señor presidente de la República, que es par de los ministros de la Corte, de los ministros de la Corte, Carmen? Entonces, creo que hay un nivel de equidad en ese sentido. Por eso el punto de esta declaración del presidente, que como dije, de ayer a hoy, pues forma parte del debate, y en la prensa mexicana hoy registra pues esta opinión del presidente. Pero fíjate tú lo que me dices, ¿qué pensará de esto Juan González Alcántara, Yasmín Esquivel, Margarita Ríos Farjat, los demás ministros que no fueron postulados por el presidente? Pero empecemos por los que postuló el propio presidente de la República. Carmen, déjame plantearte algo. El presidente de la República es un hombre que ha hecho un esfuerzo muy grande por separar a los poderes de la nación. El presidente de la República conduce, yo creo que extraordinariamente bien, al Poder Ejecutivo, pero no tiene una relación de subordinación con el Poder Judicial. Claro, déjame decirte una cosa, el presidente de la República en muchos de los casos ha padecido a algunos de los ministros que todavía están en la Corte o que estuvieron en la Corte. Podemos recordar algunos casos. A ver, cuéntame, Julio. Acordémonos de algunas cosas que le sucedieron al presidente de la República cuando era jefe de gobierno, Carmen. A ver, acuérdanos, Julio. El Encino, Carmen, el terreno del Encino, por el cual el presidente fue desaforado. Sí, tremendo. En una sentencia del Encino, el presidente fue desaforado de la manera más injusta. ¿Y qué ministros estuvieron involucrados? Recuérdanos, Julio. No se le dio una sentencia favorable en el Encino, la cual el presidente no quiso acatar. ¿Te acuerdas? Sí, pero a ver, aquí, ¿a dónde vamos, Julio? Carmen, el terreno sí, claro, el del hospital. Por supuesto que claro. Sí, es un hecho histórico. Sí, claro. Pero a ver, Bueno, aquí Carmen, Julio, Carmen, ¿a qué ministros te refieres? Esas son las cosas que el presidente ha padecido. Sí, el presidente ha padecido en carne propia la injusticia desde la Suprema Corte de Justicia o de la Suprema Corte de la Injusticia. Lo que pasa es que se nos olvidan los episodios históricos que este hombre ha vivido. Julio, desde Claro, luego que no vamos a defender la actuación de la Corte. Yo misma podría decir que es indefendible muchas cosas. Sí, estoy de acuerdo, Julio. Aquí el tema es, efectivamente, es necesario, es indiscutiblemente necesario que se haga una reforma, una revisión estructural sistémica, como plantea Saldívar, del Poder Judicial. No hay que pelearse con eso porque desde luego es una apuesta principalísima. Aquí el tema es la manera, el procedimiento, lo que está ocurriendo en este instante, que genera inquietudes, me parece que genuinas, legítimas de muchos. Algunos querrán sacar raja política del asunto y, como tú dices, fastidiar de manera directa al presidente de la República, pero aquí separemos las cosas, Julio. Al final de cuentas estamos frente a una reforma que debe ser
discutida en sus méritos, que debe ser discutida en su contenido. Algunos opinarán a favor y en contra, y ese es un tema principal. Ha ocupado la mayor atención el artículo transitorio justo por cómo llegó, Julio. No hay que ser ingenuos para decir que fue una ocurrencia del senador del Partido Verde Ecologista que una buena mañana llegó con el transitorio y lo colocó, y Morena votó a favor sin mayor discusión al respecto. Ese es un tema que merece más información que no hemos podido obtener. Ese es un tema. El otro tema tiene que ver con lo que tú dices, están exagerando porque están haciendo una tormenta en un vaso de agua. Déjame irme al extremo de lo que dices, Julio, y retomar el discurso de Muñoz Ledo del viernes pasado, donde dice el legislador, en esa larga exposición de más de hora y media, que estamos frente a una bifurcación. Y dice, en esta bifurcación o nos vamos a la democracia o nos vamos al autoritarismo. En esos términos, Julio, es que también se está dando el debate. Carmen, la verdad, con todo respeto del licenciado Muñoz Ledo, perdón, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar si la Corte en 6 meses declara inconstitucional el artículo? Nada. Se quedó otra Oye, vez, sí, habrá pasado algo, Julio. Habrá pasado una cosa muy importante. En un discurso. Oye, no, Julio. En un discurso. Y todos ¿Habrá triunfado el mecanismo democrático? Sí, yo creo que sí, yo creo que va a pasar. Pues entonces sí pasó algo. Carmen, no sé qué vaya a pasar, pero yo te hablo de una tormenta en un vaso de agua, te digo, esperémonos a que decida la Corte. Eso va a pasar al Pleno. Esto todavía no está decidido. Todavía hay mucho camino por andar. Estamos frente a un asunto no resuelto. Ya le queremos imputar al presidente que se quedó con el Poder Judicial, cuando eso lo tienen que resolver los jueces. Por favor. Nada más que aquí el tema, Julio, aquí el tema, desde luego tienes toda la razón, y la ruta judicial y democrática, pues es que la Corte Suprema determine si es o no constitucional, y ya en función de eso veremos. Si lo declara inconstitucional, tú dices no habrá pasado nada. Bueno, yo diría que sí, que pasó mucho, que funcionaron los mecanismos democráticos para echar abajo un artículo que se ha declarado o que se ha considerado inconstitucional. O ocurre también que puede pasar que la Corte, algunos dirán, sintiéndose presionada por el presidente de la República, porque su voz, imagínate, en el micrófono de la mañanera, diciendo son corruptos los que no avalen esto, pues podrían sentirse intimidados los ministros. Te voy a dar un ejemplo. Sintiéndose presionados los ministros, como los presiona todos los días el presidente, votan como inconstitucional la reforma al sector eléctrico, y no las votan por mayoría, y va para afuera. Digo, es lo que se llama la separación de los poderes. Ellos tienen todo el derecho de hacer lo que ellos determinen de acuerdo a su criterio jurídico, Carmen. Y claro así lo han hecho. Pues para eso están ahí. Y déjame decirte una cosa, hay un juez otra vez, que todavía no está dando operativa una ley, concede amparos para el asunto de los chips, de los teléfonos. Y hay otro juez que ahora ya no concede amparos. Los criterios así son en la parte legal. Oye, Julio, la corte puede decidir, si me parece inconstitucional, se acabará la discusión. Pero eso lo tendrá que decidir ellos. Son ellos los que van a decidir, ¿está correcto que se quede Saldívar o no? ¿Por qué están adelantando vísperas? Ellos son los que van a tomar una decisión. ¿Les parece correcto que el que promovió, formuló y avaló la reforma la encabece o no? Si ellos dicen no está correcto, pues Saldívar se quedará hasta el final de su periodo, así lo digo ya, y todos vamos a estar de acuerdo.
porque ellos son el máximo tribunal, no tenemos problema. ¿Ese es tu pronóstico, Julio, de que se va a declarar inconstitucional? No, Carmen, no es mi pronóstico, solamente te estoy relatando lo que veo que tiene que pasar, porque es un procedimiento al que nos vamos a someter, a lo que se va a someter ese 13º transitorio. Entonces yo lo que les pido a los señores analistas es, oigan, espérense y no juzguen al presidente. Ahora, el presidente diga, desde mi punto de vista, Saldívar es el mejor, me parece que es el que debe de encabezar la reforma, es el que, ¿cómo se llama? Considero que éticamente tiene los méritos para hacerlo, me parece lo más válido. Y el presidente, con todo respeto, nunca se ha escondido para decir lo que cree y lo que piensa. Es un hombre absolutamente transparente. Nada más que no cuadra mucho, Julio, esto de hacer transitorios o leyes ad hominem, con nombre y apellido. Déjame decirte, eso discutámoslo con el legislativo. Discutámoslo con el legislativo si no nos gusta. Discutámoslo, ¿cómo se llama? De otra manera. Pero la verdad, Carmen, creo que se debería de plantear ya de otra forma estas cosas. Y creo que no todo tienen que ser ataques al presidente. Y creo que se debe de ¿cómo se llama? También de transparentar la actuación de muchas personas que hoy están discutiendo estas cosas. ¿En quién piensas, Julio? No me parece justo el sometimiento el sometimiento a juicio al que está llevando al presidente por lo que el presidente dice. No está correcto. El presidente no es responsable de todo lo que hace el legislativo, lo que hace el judicial, no. El presidente es responsable por lo que él hace, por lo que él y de lo que dice. ¿Eh? Obviamente. Pues sí, de lo que hace y de lo que dice. En este caso es de lo que dice respecto a esta discusión de una reforma y de su planteamiento insistente de que solo Arturo Saldívar es el indicado para pues conducir una reforma con estas características, pues dejando a todos los demás en una condición bastante dañada en términos discursivos. La voz del presidente, no te lo voy a decir yo, Julio, es una voz dominante, es una voz muy relevante a nivel social, y el dicho del presidente no es un dicho cualquiera, déjame decirlo así. Estoy totalmente de acuerdo. De ahí a que se quiera quedar con el Poder Judicial hay una distancia infinita. De ahí a que eso que genere una crisis constitucional hay una distancia infinita. De ahí que a que el presidente no busque con ello la justicia hay una distancia infinita. El presidente mil veces ha reiterado, a veces las leyes en este país que él gobierna no nos llevan a la justicia. Se tienen que cambiar muchas leyes. Él está haciendo muchas reformas para eso. Ha planteado muchas reformas, por eso digo, por lo menos seamos responsables en ver el paisaje completo, Carmen. El paisaje completo, Julio, eso es lo que hay que ver. Y déjame, para tratar de ver el paisaje completo, déjame ampliar el horizonte respecto a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación en este sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Al final, bueno, sí, la gran discusión es si el presidente quiere o no apropiarse, influir, incidir en el ámbito judicial a través de la reforma o incluso a través de su voz. Con declaraciones tan fuertes como las que aquí estamos comentando. No podemos dejar de hablar, Julio, del antecedente del capítulo más fuerte que hemos visto, que es la salida del ministro Medina Mora. Tú has sido señalado de forma directa en algunos artículos como artífice de esa salida del ministro Medina Mora. ¿Qué nos dices hoy, Julio, de esto que ha pasado en este sexenio? Carmen, déjame decirte una cosa. Que se revise en la fiscalía, ¿cómo se llama? Si ya es público, lo que pasó con Medina Mora. Aquí señalamientos hay de todo, Carmen. A veces se señala a las personas sin razón, que se vea lo que hay y lo que no hay. Y si hay responsabilidad de Medina Mora por alguna cosa y por lo que Medina Mora se fue,
está bien o no. A mí eso no me compete, Carmen. ¿Tuviste alguna Yo injerencia de algún tipo, Julio, en este ¿eh? caso? ¿Tuviste alguna injerencia de algún tipo en este caso de la salida de Medina Mora? ¿Tuve algún qué? ¿Tuviste algún grado de injerencia en la salida de Medina Mora? Bueno, yo participo en todas las cosas que tienen que ver con la Suprema Corte porque es mi trabajo. Por supuesto que yo platiqué con Medina Mora muchas veces, Carmen. Es parte de mi ¿Sobre este trabajo. tema? Por supuesto que hablo con él muchas veces. ¿Pero sobre su salida? ¿Eh? ¿Sobre su salida de la Corte? No, claro que estuvimos en contacto y en comunicación, Carmen. Y claro que seguimos en contacto y en comunicación. ¿Ahora? Aún ahora. ¿Aún? En ese punto, Julio, en aras de la transparencia y de la verdad de las cosas, lo que ocurrió con Medina Mora fue que se le presentó una serie de informaciones que se publicaron en un artículo donde se hablaba de cuentas, de dinero, la Unidad de Inteligencia Financiera proporcionó información y bueno, al final de todo, antes de su salida, hay que decirlo, Julio, él votó a favor de la presidencia de Arturo Saldívar y después se fue. ¿Todo esto forma parte de la misma ecuación? No, Carmen, eso no. No, yo sé que preguntárselo a Medina Mora y él tendrá la respuesta, Carmen, acerca de lo que tenga él que decir. De eso solo él lo puede decir. ¿En tu opinión fue una salida pulcra? ¿Ultra? ¿Qué quiere decir con eso? Pulcra, es decir, ¿fue una salida correcta, legal, o fue una salida forzada para ganar un espacio en la Yo creo Corte? que fue una salida perfectamente legal. Yo creo que a un ministro nadie lo forza, Carmen. ¿Ni a Medina Mora? Ni a Medina Mora. ¿Salió por su propio pie voluntariamente? Sí, Carmen, sí, Carmen. Un tema para seguirse porque hay muchas preguntas abiertas ahí sobre cómo fueron las cosas con este ministro de la Corte. No, claro, digo, yo creo que Medina Mora tendrá en su momento que explicar las cosas, todo lo que hay ahí. Yo no creo que haya problema, digamos. Es un tema, digamos, que ha sido suficientemente debatido, pero digo, reitero, cualquier cosa yo he platicado muchas veces con él. Sobre esto que te planteaba de lo escrito, tú dices, se escriben muchas cosas, ciertamente. Se escribió que tú fuiste literalmente el artífice, pues en cierta alianza con Arturo Saldívar de esa salida de Medina Mora. ¿Eso lo niegas? No, Carmen, eso tampoco son historias que se platican. Julio Scherer, déjame regresar para cerrar la conversación a un punto que te escuché decir hace ratito en esta exposición que haces de la reforma al Poder Judicial y del artículo transitorio número 13. Dijiste una cosa relacionada con la época que nos toca vivir. Dijiste, en esta época de pandemia, el legislador, este legislador del Verde, que ojalá que nos explique cómo es que llegó esa idea al Senado y luego a la Cámara de Diputados, bueno, tú dijiste, el legislador pues consideró que estamos en un momento extraordinario. Si se acepta, Julio, una argumentación de esta naturaleza y se incorpora esta argumentación de un tiempo excepcional como la pandemia para legislar un artículo transitorio con estas implicaciones, pues entonces se valdrá legislar lo que sea para ampliación de plazos y ya sé que el presidente ha dicho que no, pero los que están criticando el asunto dicen, pues da pie entonces para pensar que el presidente eventualmente dirá, como la pandemia se nos atravesó, no nos alcanza el tiempo para la 4T. Ya sé que el presidente se pronunció. ¿Qué dices tú, Julio, de eso, de una argumentación de esa naturaleza para definir un marco legal? El presidente es un demócrata, Carmen. El presidente se va a ir el día que le toque irse y se va a ir a su rancho a escribir seguramente sus memorias. El presidente es un hombre congruente y es un hombre de compromisos. El presidente es un hombre leal a la patria. El presidente no va a cambiar.
El presidente no incumple lo que dice. El presidente no va a hacer nada en contra de la Constitución, nada, Carmen, nada. Al presidente hay que tenerle confianza. Es un hombre de fe pública absoluta. El presidente ha venido cumpliendo cada una de las cosas que dice. Al presidente es muy fácil seguirlo. El presidente cuando se compromete a algo lo hace. Lo hace, Carmen. O sea, yo no entiendo esto de que el presidente pudiera querer perpetuar. Nunca, nunca. Bueno, así lo ha dicho y así hay que tomarlo y bueno, lo ha insistido y tú lo insistes también, pero déjame entonces regresar a lo que te planteo sobre, déjate tú el presidente, ya lo has planteado sobre que no está en lo más mínimo interesado ni en extender ni en buscar la reelección, porque de ser así, pues tendrían que hacer cambios a la Constitución y está dicho que no está en su plan, cosa que está muy bien. Pero el planteamiento que se hace sobre por qué sí un transitorio número 13 para el Poder Judicial tiene que ver con un marco de excepción que es una pandemia, pero eso no está jurídica o judicialmente planteado así, no hay un estado de excepción formalmente hablando, legalmente hablando. No, yo lo que te planteo es lo que entiendo que está planteando el legislador, y el legislador lo que está haciendo es, toda vez que hay un tiempo extraordinario, supongo que requiere de que el mismo actor lleve a final término este asunto, y entonces se da este 13º transitorio. Reitero que no está terminado porque se tiene que discutir en su término total. No veo por qué los señores hagan un escándalo si es el Pleno de la Corte el que lo tiene que decidir. El que me antecedió en la voz sabe que es el Pleno de la Corte el que lo tiene que decidir. ¿Cuál es el problema? Si no están de acuerdo en que se quede Saldívar, dirán, no, que no se quede. Se va. Y estoy seguro que el ministro presidente se va a ir porque es un hombre ético, es un hombre responsable, es un hombre de buena fe y es un hombre creyente de la ley. Por favor, Carmen. En tu opinión, Julio, sobre estas exigencias que se le hacen al ministro, hoy escribe un artículo en Milenio sobre el tema, que se le pide al ministro que puede él mismo desactivar todo esto, pronunciándose por anticipado, decir, no estoy de acuerdo en ese transitorio y si esa condición legal es para mí, no la acepto. ¿Qué piensas tú de la conveniencia o no de que Saldívar se pronuncie antes incluso de la acción de inconstitucionalidad? Bueno, eso habría que platicarlo con Saldívar, eso yo no lo sé, creo que habrá que esperar a que se publique la ley, Carmen, que ni siquiera está publicada, ahora ni siquiera tenemos a la Cámara de Diputados que nos haya enviado. Esperemos un poco los tiempos legales, por favor. ¿Todavía no te la mandan? No, todavía no, Carmen. Ah, caray, ya pensabas que estaba en tu escritorio para que se firmara. No. Por parte del presidente. Todavía no me la manda, no lo publica el señor presidente, por favor. Bueno, ¿la publicará el presidente? ¿No hay duda de eso o sí? Sí, claro, Carmen. Porque eso el presidente puede vetar, pero no está en su espectro en este momento vetar nada, ciertamente, por lo que se ve. No, claro que no, Carmen. La legislación se va a publicar y todo apunta, porque ya sí lo han dicho los opositores, que va a llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la ruta que acabas de describir. Déjame, Julio, bueno, no sé si tienes algo más respecto a la reforma para cerrar con otro tema que está también aquí a la mesa y que tiene que ver con el INE. Llegó a tu escritorio, eso sí, el apercibimiento al presidente de la República. Déjame cerrar la charla con este punto. El ámbito de la autoridad electoral está planteando que el presidente pues está infringiendo la veda electoral y hay un apercibimiento y hay, bueno,
pasos que se pueden ir desarrollando con un apercibimiento. Después, si continúa el presidente, según lo que digan los especialistas del INE, puede haber una multa y ya en un caso extremo, un arresto de 36 horas. Julio, ¿qué dices de eso? Carmen, el INE se está excediendo prácticamente en todo. Ahora ya no solo es callar al presidente por la vía de, tratarlo de callar por la vía de una multa, sino ahora ya se plantea arrestarlo por 36 horas. O sea, me parece, con todo respeto, una falta de respeto al señor presidente plantearlo así. Por supuesto lo vamos a combatir, Carmen, pero me parece que son los excesos a los que está llegando ese instituto. Como me parece un exceso las faltas que están planteando para eliminar candidaturas, Carmen, que creo que vale mucho la pena revisar la legislación electoral. ¿Piensas que había otras opciones de sancionar la no presentación de cuentas por precampañas? Pues sí, Carmen. O sea, la verdad, 6 posts en las redes para eliminar una candidatura, me parece que es un exceso. La no presentación de un informe para eliminar una candidatura, me parece que es un exceso. Me parece que es un exceso. Me parece que se están sobrelimitando los señores. Me parece que ya llegaron a un plan en donde ya van mucho más allá de lo que se podía plantear. Creo que podía haber otras sanciones y creo que es un exceso al que llegaron ya. Oye, y dime una cosa, Julio, ¿y no es un exceso también plantear juicio político a Murayama y Córdoba? Bueno, eso lo plantea el legislador otra vez, en contraposición con lo que ellos hacen, Carmen. Pero yo te pregunto, una candidatura te puede gustar o no, pero eliminar una candidatura o 2 candidaturas o 60 candidaturas, no sé cuánto, pero ya son muchas. En este caso de 2 candidatos a gobernadores, porque no presentaron un informe en tiempo, que tardaron unos días, que uno tiene 14,000 pesos y uno tiene 19,000 pesos, por eso eliminarle las candidaturas. Lo que he oído en respuesta a eso, Julio, es que esos 19,000 pesos es lo que detectó aleatoriamente el INE. No es que sea el total, sino que es lo menos que se detectó y que al no declarar impidieron la fiscalización. En realidad no sabemos cuánto más de los 19,000. No, eso fue lo que ellos tomaron, Carmen. No es aleatoriamente, eso fue lo que ellos determinaron. Lo que lograron detectar en una cosa muestral son miles de candidaturas y detectaron eso y dijeron, como no reportó eso ni nada más, porque no reportó nada Salgado Macedonio, Morón reportó tardíamente, son casos distintos, entiendo, y bueno, no es que lo defienda, simplemente estoy tratando de poner a la discusión o a la revisión lo que he escuchado de las autoridades del INE que dicen, no es que se haya gastado 19,000 pesos, es lo que logramos detectar, pero impidieron la fiscalización. Y yo planteo, como dice Salgado Macedonio todavía no era candidato, porque Salgado Macedonio, por los estatutos de los de Morena, porque así lo dicen ellos, era representante del partido frente a la ciudadanía, todavía no se hacía candidato, y lo tomaron como candidato y le eliminan la candidatura. Lo que pasa es que aquí y al otro señor no lo notificaron con tiempo y entonces le eliminan la candidatura. Pero, Julio, o sea, Carmen, en este caso ya es cosa juzgada porque el tribunal dijo que sí fue precandidato. O sea, el tribunal electoral dijo que sí eran precandidatos. Ahí ya no hay discusión, Julio. Bueno, eso dice el Instituto Nacional Electoral.
No, y después lo dijo el tribunal respecto a la precandidatura. Como dice que le va a tomar al presidente de la República, como le dice que le va a imponer al presidente de la República una multa o lo va a meter a la cárcel en un arresto por 36 horas. Esos son los excesos a los que llegamos en ese instituto, Carmen. Pero la ley dice, pregunto, que si una autoridad, el presidente de la República, supongo que a los gobernadores les aplicaría también, hay que ver qué pasa con las otras autoridades, eso es verdad, hay una mirada puesta centralmente en la figura del presidente, eso es verdad, pero a ver, la ley dice que si una autoridad violenta la veda electoral y en una serie de declaraciones públicas, en su conferencia matutina, habla de sus logros, habla mal de los contrincantes de su partido, eso es romper la veda electoral y entonces la ley dirá algo, y en este caso lo que dicen que está planteado en la ley es que si rompe ese mandato legal para las autoridades, o sea, no es lo mismo ser ciudadano de a pie que autoridad, y en este caso, presidente de la República. La autoridad está obligada a hacer lo que la ley dice, y entonces la ley dice que no puede hablar de sus logros y de los contrincantes de su partido. Si eso es así, pues la ley dice que pueden darle un apercibimiento o una multa, y ya en un caso extremo, tremendo asunto, un arresto de 36 horas. ¿Qué hacemos con eso, Julio? Estoy totalmente de acuerdo. El presidente, digamos, tiene un problema, Carmen. Hay que taparle la boca también a los ¿cómo se llama? A los reporteros y decirle, oiga, por favor, no pregunte de eso. Pero eso no, Julio. Oye, es que no es lo mismo los reporteros que el presidente. Hay que decirle a los reporteros, usted no puede preguntar de esto y no puede preguntar del otro, porque entonces pone en riesgo al presidente de que el INE le ponga una multa. Es el presidente el que tiene que, no, Julio, es al presidente al que le toca decir, mire, señor reportero, usted me está preguntando que cuáles son mis logros, porque algunos reporteros sí que le preguntan cosas así. Oiga, ¿por qué usted es un gran presidente? Mire, usted le va a explicar. Y entonces el presidente da sus logros. Y entonces ya ahí le tocaría al presidente decir, mire, ¿sabe qué es veda electoral? Y en este momento no puedo yo responderle a esas cosas específicas que usted me pregunta. Le toca al presidente, no al reportero. Imagínate qué horror como información pública, Carmen. Imagínate a lo que trasladamos esas conferencias. Imagínate el sometimiento al que estamos llevando todo esto, Carmen. Nada más imagínate, Carmen. Oye, no lo digo yo, no es un asunto de mi opinión personal, créeme que no. Un presidente acostumbrado a hablarle a la gente, Carmen. O sea, yo creo que hay que mediar y modular estas cosas, porque no podemos vivir así, no podemos vivir con un presidente mediatizado, que está acostumbrado a hablar. Este presidente no es como otros, sí se dirige al pueblo y tiene necesidad de hablar, y bueno, ni modo. Habrá que ver y habrá que combatir. Yo celebro que el presidente hable y que hable mucho, pero aquí, Julio, estamos hablando de un tiempo electoral en donde, déjame decirlo así, tú mejor que nadie lo sabes y los que nos escuchan y ven en este programa, desde luego también, se ha transitado larguísimos años para tener una reforma electoral, otra reforma electoral, muchas reformas electorales. Le ha costado a México muchísimo tener el andamiaje institucional que hoy tenemos, para bien o para mal. En ese andamiaje institucional que ha sido producto de muchísimos esfuerzos y vidas de muchas personas, bueno, se tiene un planteamiento que dice quien ostenta y quien detenta el poder, mejor dicho, en tiempo electoral, tiene que tener una conducta institucional de este tipo, que es relacionado con una veda electoral. Las autoridades no pueden promover sus logros, no pueden hablar de la manera en que el INE está reclamando que habla el presidente. Pues ese es el punto, Julio, y yo creo que aquí estamos frente a una gran cuestión, porque imagínate que llegara el caso que el presidente diga o que ustedes digan, nos vamos a inconformar de esas resoluciones del INE, como nos estás adelantando. Bueno, supongamos que al final el Tribunal Electoral dice, sí, tiene razón el INE, y entonces el presidente tiene que mantenerse en silencio respecto a estos temas específicos que dice la ley. Y si eso ocurre y el presidente decide no acatarlo, pues, ¿qué? ¿Podemos ver un arresto del presidente de la República? Sería tremendo eso, Julio. No, yo lo entiendo, Carmen. Lo único que yo te estoy diciendo, esos son los límites a los que estamos llegando. O sea, es lo único que te estoy diciendo. O sea, entiendo que el presidente debe de cuidarse y debe de moderarse,
Lo único que te digo es para digamos, hacer aún más importante lo que las exageraciones del INE, decirte, por 14,000, por 18,000, por 6 posts, por 9 posts, así como al presidente lo aperciben y luego lo quieren meter a la cárcel, a los otros 2 señores les quitan las candidaturas. Eso es a lo que estamos llegando con esta ley, a la que yo aspiro a que se pueda reformar, porque me parece un exceso de la autoridad electoral a la que llegó, me parece. ¿Hasta dónde tendría que ir, Julio? Sí. Si se puede, yo aspiraría a que en el legislativo llegáramos a un acuerdo que pudiéramos reformar esas cosas. Yo, por lo menos, como abogado, voy a hacer un esfuerzo por plantearle al legislativo que esas cosas cambien. Oí a Ricardo Monreal usar la expresión en el mismo sentido que tú respecto a promover una reforma al poder electoral, al ámbito electoral, y dijo para poner en cintura, fue la expresión. ¿La compartes? No poner en cintura, digo, nada más, digamos, que no se cuarten las libertades, Carmen. Yo creo que no se puede coartar la libertad de nadie. Creo que este es un país de libertades. Creo que no se debe usar el poder para favorecer a nadie, eso sí, estoy cierto de eso, pero tampoco creo que se debe de limitar a nadie en cuanto a su libertad. El presidente no puede utilizar lo que tiene para ayudar a su partido, en eso coincido, pero tampoco se le puede limitar al presidente a que no hable. Como tampoco creo que por no presentación de un informe se le pueda quitar la candidatura a una persona que está por encima del 50% de las posibilidades de ganar, o a uno que tiene el 1% de las posibilidades de ganar. Creo que eso se debe de quitar, Carmen. Creo que toda esta tramitología administrativa no puede ser motivo de anulación de una candidatura, viable o no, la verdad. Entonces, yo sí aspiro a que seamos un poquito más flexibles en cuanto a la ley electoral y podamos resolver de mejor manera los asuntos, pero esa simplemente es una aspiración a la cual yo aspiro a tener oportunidad de mejorar. Cuando hemos visto, Julio Scherer, a lo largo de la historia, situaciones como el Monexgate, en donde el INE, el Instituto Electoral en su momento, no estuvo a la altura de aquel mecanismo de financiamiento paralelo en la campaña de Enrique Peña Nieto, por hablar de un caso tremendo en la memoria que queda de la actuación institucional, en este caso de la autoridad electoral. Por supuesto, recordamos el Monexgate, por supuesto, recordamos cómo se dejó también correr en ese mismo sexenio, en esa misma campaña para Enrique Peña Nieto, pues toda una estructura paralela, ¿no? Las televisoras, recursos que quedaron pues documentados en trabajos periodísticos, pero no judiciales, pues dejó mucho a deber la autoridad electoral. Eso es verdad, no hay que olvidar, Julio, la historia de este país y la importancia que tiene precisamente que esas instituciones, la Suprema Corte de Justicia, que estoy totalmente de acuerdo contigo, tiene muchas cosas a deber también a la población, pero bueno, estamos en un punto donde en este momento de la vida política y social, en este momento donde se apuesta a una cuarta transformación, pues la exigencia se triplica o se multiplica a quien hoy está pues manejando el gobierno de la República, del cual tú formas parte, Julio. Por eso la exigencia es más. Déjame dar esa respuesta. Pues déjame seguirte en ese principio. Yo creo que eso es lo que está planteando el presidente, una transformación de todas las instituciones. Y ahí va el presidente planteando pues que se transforme también el Poder Judicial y otros. Y eso es lo que requerimos todos, que veamos con ojos nuevos las transformaciones para todos y que no veamos con los mismos ojos del 2006 y el 2012 los cambios que se pueden hacer. Tengamos la virtud de ver como transformadores lo que podemos ver de un México nuevo y no nos espantemos frente a nada, porque estamos
porque estamos conducidos por un demócrata que va a permitir que los cambios se den, que la gente tenga posibilidades y que este país vaya para mejor. Yo te mando un abrazo muy cariñoso, Carmen, muy cariñoso como siempre, y como siempre estoy a tus órdenes. Te lo aprecio mucho, Julio, te mando un abrazo, pues a la memoria de tu querido padre, don Julio Scherer, que siempre Carmen. recordamos, y un abrazo para ti y en la memoria de don Julio, pues por todo lo que estamos viviendo. ¿Qué diría tu padre, Julio? Dime tú qué piensas de todo lo que está pasando. Yo la verdad creo que mi papá estaría muy contento, Carmen, porque tú sabes que mi papá era un hombre de cambio, mi papá siempre estaba en favor de la gente y sobre todo de la gente más pobre. Y yo creo que mi papá, viendo que la gente más pobre está siendo apoyada, siendo consentida por un presidente como Andrés Manuel, mi papá estaría muy, muy contento. Yo la verdad siento mucho orgullo de tener un presidente que viaja todo el tiempo, que está en contacto con la gente, que la gente está respondiendo, un presidente que está casi en el 70% de la población, de la aprobación nacional. Creo que es un presidente que